Hola, hola, muy buenas noches. Nosotros, además del carrulín, queremos darle hoy una buena noticia para espantar los malos espíritus. Y la buena noticia tiene que ver con que Paraguay ha superado la evaluación del Grupo Intergubernamental GAFILAP, que nos analiza como país sobre las medidas que adoptamos en términos de lucha y prevención del lavado de activos, que básicamente es el lavado de dinero, para conocer el origen de cada dinero que se mueve en nuestro país, también de la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el tráfico de armas. Este examen que fue hecho en Ecuador, Quito, el viernes pasado, estuvo encabezado el grupo y la delegación paraguaya por el ministro Carlos Arregui. Esta noche va a estar aquí con nosotros en los estudios de Mega TV para conocer en detalle de qué manera nos afecta a cada uno de los ciudadanos el haber pasado este examen, cómo nos beneficia como país, qué podemos hacer como país para seguir colaborando, porque siempre cualquier sistema es perfectible y aunque hay unas 40 normas que hay que cumplir, recomendaciones, vamos a saber cuántos nos falta para poder llegar al grado de país inversor. Este es el tema que le proponemos esta noche aquí en El Descargo como una buena noticia, pero por supuesto aquí en El Descargo siempre nos hacemos eco de los problemas sociales y también queremos ir hasta el Chaco Central, hasta la comunidad de los Ayoreos en Campo Loro. Hay 900 personas ahí que no pueden acceder al vital líquido, no tienen agua. La gobernación está analizando la posibilidad de declararse en emergencia nacional por la sequía y la falta de agua. Mientras tanto, estos compatriotas no tienen ni siquiera agua para beber. Vamos a hablar con Aquinos, uno de los líderes de la comunidad de Campo Loro, de la comunidad indígena Ayoreo. Todo esto esta noche aquí en El Descargo. Soy María Cristina Sanabria. Bienvenidos. Y esta noche ya le damos la bienvenida aquí en los estudios de Mega TV al ministro Carlos Arregui. Él es ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes CEPRELAT de nuestro país. Y por supuesto, tanto él como nuestro país fue noticia la semana pasada porque hemos pasado una evaluación que estábamos ahí con el SHA, que si íbamos a pasar o no estas pruebas de GAFILAP, los desafíos que tuvo que avanzar Paraguay para poder estar en una situación inmejorable, según me decía ahora recién fuera de cámaras, y ya, si ustedes me permiten, le quiero saludar ya la bienvenida aquí en Mega TV. Señor ministro, gracias por su tiempo. Gracias a vos, María Cristina, por este espacio y para poder contestar todas las preguntas que seguramente vos y la teleaudiencia se estarán haciendo en este momento, así que muy buenas noches. Sí, porque a veces parece que este tipo de circunstancias, como una reunión en donde en Quito, Ecuador, nos estaban evaluando, mirando, me imagino, de los pies a la cabeza como país, no nos afecta a los ciudadanos, a los que nos vamos al supermercado, al que fiamos en la despensa de al lado, pero nos gustaría saber en primer lugar en qué nos evaluaron este grupo latinoamericano. Ya, bueno, esta es una evaluación muy amplia, muy técnica, muy compleja, y abarca a numerosas instituciones del Estado paraguayo y también del sector privado. Por eso yo siempre digo, y creo que es muy oportuno también este espacio para hacer un reconocimiento al sector privado, especialmente porque con los del sector público estamos interactuando permanentemente. El sector privado ha trabajado y mucho realmente para esta evaluación que viene de hace bastantes años atrás. Específicamente el periodo evaluado es del 2015 al 2021, pero ustedes verán cuando pueda hacerse público el informe, que va a ser de acá a 4 a 6 semanas aproximadamente, que el énfasis principal se ha dado sobre todo desde el 2019 con la realización de numerosas acciones público-privadas. Cito unas que fue fundamental en el 2019, que fue la promulgación de un paquete de 10 leyes que pusieron al Paraguay a la vanguardia de lo que el concierto de las naciones exigía en este tipo de evaluaciones. A partir de ahí, que tiene que ver con lo que un aspecto de la metodología denomina cumplimiento técnico, nos enfocamos específicamente a trabajar en la efectividad, que es un aspecto nuevo de la metodología. Entiendo, ministro, esas leyes que usted considera determinantes, ¿podría recordarnos a nosotros y a la teleaudiencia qué leyes fueron estas que fueron como un antes y un después en términos de lo que exigía este grupo latinoamericano? Claro, hay algunas que son fundamentales y que fueron muy bien ponderadas. Por ejemplo, la modificación de la ley
1015 de la CEPRELAP, también la modificación que tuvo el Código Penal en cuanto a la conducta del, nosotros le llamamos el tipo penal de lavado de activos, la ley que crea la Secretaría Nacional de Bienes Comisados, el Cenavico, ¿verdad? Que hoy está plenamente operativo, con incautaciones y decomisos que son muy bien ponderadas también a nivel de la región incluso. También tenemos una ley que crea el registro de personas y estructuras jurídicas y un registro administrativo de beneficiarios finales. Hoy en Paraguay es impensable ya constituir sociedades anónimas, hay una transparencia total en ese sentido. Ha sido una ley muy bien reconocida, inclusive también para la región, y numerosas otras normativas y regulaciones que tienen que ver ya en el campo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, que tienen que ver con una reglamentación para los que hacen el servicio de provisión de activos virtuales, todo lo que tenga que ver con criptomonedas, de remesadoras, de casas de cambio que también se ajustaron, de la ley de bancos, de financieras, etcétera, etcétera. Es una evaluación integral, todo eso tuvo un efecto muy importante y como te decía, a partir de ese cumplimiento técnico hubo ya un enfoque en lo que ellos denominan efectividad, que es una parte fundamental de la metodología de evaluación y que tiene que ver básicamente con los resultados que se esperan a partir de que tenés una normativa a la vanguardia, como ellos mismos nos dicen, ¿verdad? Bueno, ¿qué hizo el Paraguay con esas normativas? Ya no era suficiente con solamente tener un marco legal. Así mismo. Era ahora el momento de mostrar los resultados que pudieron darse con ese marco legal. Cuando hablamos de lavado de activos, ministro, ¿qué le queremos decir a la ciudadanía? Todas estas leyes y todo el marco regulador que hizo que tengamos esta calificación, lo que nos ayudó es a que en Paraguay, de alguna manera, se vea y se conozca el origen del dinero que se está moviendo. Sí, eso es muy bueno y tiene que ver con lo que vos decís para que se entienda, porque es un tema complejo y todos los días aprendemos todos en este tema, ¿verdad? Afecta al ciudadano más vulnerable inclusive en su economía, el que, por ejemplo, en la hipótesis que por suerte no se ha dado, ¿verdad? Por el trabajo, como yo te decía, público-privado, en el día a día de la gente más vulnerable, de esa gente que anda a pie, que tiene lo justo para comer ese día, a ellos les afecta en demasía esto. Y no es como mucha gente piensa y dice, no, ese es un microclima de los banqueros, del sector financiero, no, absolutamente. Y esto se ha visto en países que entraron en esa famosa lista gris. Cito como ejemplo Panamá, donde los colegas nos cuentan cómo cuesta volver a construir una imagen reputacional a nivel país, cómo cuesta que las personas que dan créditos a nivel de organismos multilaterales vuelvan a tener esa confianza para prestarle a su país el dinero para que pueda reactivar la economía. O sea, eso se ve resentido en todos los aspectos. Nosotros hoy estamos en una situación inmejorable, como hablábamos, estamos a un pequeño paso y algunos te dicen que ya estamos dentro de lo que sería el grado de inversión. Fue fundamental pasar esta evaluación. También creo que está ahí muy relacionado con una calificación que nos dio Moody's la semana pasada, que es una calificadora internacional muy prestigiosa, ¿verdad? Donde acercaba aún más al Paraguay a ese anhelado grado de inversión. Todo esto está colaborando, hay un clima de mucha confianza hoy en el país, se le ve al Paraguay como un país cooperante, un país confiable, un país que ha fortalecido su sistema antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo, contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. No significa que no exista cosas que ajustar, porque hay muchas recomendaciones, ¿verdad? Vamos a saber eso de 4 a 6 semanas. Pero es la misma situación de países que ya rindieron esta cuarta ronda, como el caso de Chile, como el caso de Uruguay, como el caso de Perú. Nosotros estamos en una situación idéntica y en algunos casos, con relación a algunas calificaciones, mejor aún, lo que hace más satisfactorio esto, porque sabemos que Paraguay es un país con escasos recursos también, veníamos saliendo todos de una pandemia, y bueno, se dieron una serie de ingredientes muy complicados, muy desafiantes, pero que se lograron superar. Yo creo siempre que esto es una muestra de que en el Paraguay también se puede, cuando hay consensos mínimos y más allá de que podamos tener diferencias que se pueden dirimir a través del diálogo, del debate sano, constructivo, se logran y se alcanzan objetivos superiores.
Este grupo, Gafilat, que es un grupo de acción financiera de Latinoamérica, cuando evaluó del periodo 2015 al 2021, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el periodo que más pesó? Me decía usted que fue determinante este paquete de 10 leyes del 2019. Y de todo lo que se hizo en el periodo anterior en la administración del gobierno de Cartes, ¿eso también sumó, restó? ¿Cómo bueno, lo ve usted? En realidad hay que ver como, con una visión país, ¿verdad? Cuando a partir del 2019 yo hago mucho énfasis porque eso mismo se va a hacer hincapié y se menciona en el informe, ¿verdad? En relación a un cambio de paradigma a partir de ese momento, se logra una sinergia público-privada que hace que se vayan dando los resultados, ¿verdad? Hay debilidades, por supuesto, que también van a ser seguramente expresamente mencionadas en el informe y a partir de ahí nosotros construir políticas públicas que para mí es fundamental, que es lo que se hizo a partir del año 2019. Se establecieron normativas, regulaciones, leyes, pero también se vieron las formas y los conductos por los cuales los resultados comenzaron a darse como políticas públicas y representaron, como yo suelo decir, una causa nacional para muchos actores, ¿verdad? Es difícil todavía dimensionar en este momento, pero esto es una etapa histórica del país, sobre todo por las circunstancias en que se da, ¿verdad? Con los problemas que se han superado después de esta crisis de la pandemia, crisis económica, crisis de muchos aspectos también que tiene el país. Aún así, se ha demostrado que se puede lograr objetivos, como te decía, con ese tipo de alianzas público-privadas. Ministro, cuando usted habla de que somos un país cooperante, ¿qué significa ser cooperantes? Y hay que decirle también a la ciudadanía que nosotros como país nos sometemos voluntariamente a este análisis y son como 40 recomendaciones, estuve leyendo, a los que nos sometemos. De esas 40 recomendaciones, ¿cuáles pasamos, cuáles no? Bueno, mira, eso es muy importante porque las 40 recomendaciones del GAFI son conocidas como la Biblia en materia de antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo, contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Esas 40 recomendaciones abarcan un estudio integral principalmente relacionado a lo que es el cumplimiento técnico. A partir de eso hay 11 resultados inmediatos que también son conocidos hoy como la segunda Biblia, ¿verdad? del GAFI y el Gafilat, ¿verdad? Y esos 11 resultados inmediatos tienen una incidencia directa con la efectividad. El país realmente ha hecho una evolución fabulosa en relación a la última evaluación a la cual el país había sometido, estamos hablando del año 2012. El país tenía apenas un cumplimiento del 15 al 18% de las normativas. De las 40. De las 40. Hoy pasamos a un 97%. Entonces es muy satisfactorio hablar de eso y se va a reflejar en el informe. Entonces, hoy cuando uno dice Paraguay y se lo ve como un país cooperante, implica que cumple las recomendaciones, que tiene debilidades como cualquier país, porque no hay un sistema perfecto, ni los países más desarrollados del mundo que fueron los inspiradores de la creación del GAFI, ¿verdad? El grupo de los 8 países más poderosos del mundo, ¿verdad? Tampoco tienen un sistema perfecto, o sea, a ellos se les evalúa permanentemente, tienen muchas fortalezas, pero a la vez tienen muchas debilidades, ¿verdad? Entonces, es satisfactorio tener hoy un 97% de cumplimiento técnico y en cuanto a la efectividad es un tema que va a hacer ajustes, que hay que hacer ajustes muy, muy importantes porque de hecho nosotros ahora quedamos con un seguimiento intensificado del organismo de la región, lo que significa que el organismo va a cooperar, va a colaborar con nosotros para ir ajustando esas debilidades de las que hablamos, ¿verdad? La evaluación las hacen nuestros pares, nosotros también evaluamos a nuestros pares, nosotros tenemos evaluadores paraguayos que participaron en la evaluación de Perú, en la evaluación de Chile, ahora hay un evaluador paraguayo participando en la evaluación de Ecuador también, en fin. Pero hay un clima demasiado favorable, diría yo, para emprender, para que vengan inversores serios y sanos acá al país y eso es muy bueno porque tiene un efecto que los economistas dicen que se replica y que tiene un efecto rebote en cada aspecto de la economía, ¿verdad? Y eso es muy bueno, muy prometedor realmente. Ministro, ¿usted me permite hacer una breve pausa? Sí, claro. Y a la vuelta seguimos hablando de esto que es nuestra excelente calificación como país y sobre todo que estamos pasando un examen y cómo afecta esta situación al clima de negocio en nuestro país. A la vuelta a la pausa lo seguimos hablando aquí con el ministro Carlos Arregui en Mega TV.
Y la semana pasada, al cierre de ese viernes, Gafilat era tendencia en las redes sociales y por primera vez mucha gente escuchaba hablar de esta sigla que representa al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, que evalúa a los países sobre el cumplimiento. 40 recomendaciones de cómo nos cuidamos del lavado de dinero, el tráfico el narcotráfico, el terrorismo. Y bueno, estuvo ahí al frente de la comitiva de nuestro país en Ecuador, en Quito, el ministro de la CEPRELAT, Carlos Arregui, y lo hablábamos aquí fuera de cámara y me parece tan importante volver a recalcar eso, ministro, de la importancia del trabajo previo. Antes de llegar a esta calificación, todos fuimos de alguna manera evaluados. ¿Qué es lo que se hace y se mira en esa evaluación y cuáles fueron los riesgos mayores de Paraguay? Sí, bueno, básicamente el organismo lo que hace es una evaluación integral del sistema, ¿verdad? Mira cómo el país aborda el riesgo de lavado de activos, cómo de alguna manera gestiona ese riesgo y qué acciones toma a partir de identificar esos riesgos, ¿verdad? Podemos empezar definiendo qué es un lavado de activos. Bueno, un lavado de activos, siendo bien didáctico, es tratar, yo digo tratar cuando es un intento o cuando ya se mete, es meter dentro del sistema financiero, legal, formal, un dinero que es proveniente de la actividad delictuosa, de cualquier hecho punible que hoy en el Código Penal están establecidos. En el examen que hace Paraguay y la autoevaluación de riesgo que hace el país, las amenazas más, digamos, repetitivas tienen que ver con el narcotráfico, con el contrabando de todo tipo de productos, con la corrupción pública, con el tráfico internacional de personas, el tráfico de armas, la piratería. Esas son las principales. Sí, pero básicamente es eso, ¿verdad? Y que el lavador de dinero trata de alguna manera de que el origen de ese dinero se aleje cada vez más de su fuente, ¿verdad? Procura disimular, encubrir el origen de ese dinero, ¿verdad? ¿Qué responsabilidad tenemos en eso? No solamente la entidad financiera, sino también los ciudadanos, de preguntarnos de dónde viene tanto dinero, de dónde viene tanta inversión, pero quienes tienen la responsabilidad, digamos, técnica, son los bancos, las entidades financieras. Sí, también, y existen también, aparte del sector financiero, existen los denominados actividades y profesiones no financieras, pero sí designadas. Por ejemplo, las concesionarias de automóviles, por ejemplo, las inmobiliarias, por ejemplo, los proveedores de servicios de activos virtuales. Tenemos también a los comerciantes de metales y joyas preciosas, las remesadoras, ¿verdad? Una gama de sujetos obligados, como nosotros le decimos. ¿De comunicar a CEPRELAT alguna duda? Claro, cuando, por ejemplo, y vamos al caso que es el más común, el del banco, ¿verdad? El banco tiene un perfil de María Cristina respecto a qué operaciones y a qué monto es lo que ella mueve mensualmente. Yo pido 50 millones un préstamo y me piden una lista y me enojo, ministro. ¿Por qué a mí me piden tanto y a otra gente que mueve millones no le pide? Me imagino que ya habrá escuchado eso mil veces, ¿verdad? Escuchamos, y vos sabes que es un tema comunicacional también, porque nosotros sabemos que se instaló eso, pero en realidad, a partir de ciertos estándares internacionales, lo que la norma hace es, digamos, que poner la responsabilidad, en este caso, en tu banco. Y le dice a tu banco, vos tenés que administrar el riesgo de tus clientes. En este caso no tiene nada que ver CEPRELAT. CEPRELAT no tiene, digamos, la atribución de decirle a un banco X, ¿sabe qué? No le atienda a María Cristina como cliente, ¿verdad? Porque no reúne el perfil o sale de su perfil habitual. Lo que CEPRELAT hace es la regulación, ¿verdad? Pero ese enfoque basado en riesgo que tienen las entidades, ellos tienen que establecerlo de acuerdo a los estándares internacionales, ¿verdad? Son muy, muy importantes y nosotros siempre estamos reconociendo el trabajo que hacen los sujetos obligados, a quienes algunos le llamamos sujetos comprometidos también, porque son aliados estratégicos del Estado paraguayo, tanto en la prevención, ¿verdad?, como después en otras etapas de lo que es el sistema, que ya es la represión propiamente del lavado de activos, el financiamiento contra el terrorismo y otro tipo de hechos punibles. ¿Quiénes son esos sujetos comprometidos? Bueno, en el sector financiero tenés principalmente a los bancos, a las financieras, a las casas de cambio, en el sector no financiero, que son las conocidas, como te digo, actividades y profesiones no financieras designadas según las siglas que utiliza el organismo, ¿verdad? Por ejemplo, son los escribanos. Hay una reglamentación también ahora para los abogados que tenemos que seguir dialogando con ellos porque ellos no están de acuerdo en varios aspectos de eso y vamos a establecer una mesa de trabajo técnica. Están las remesadoras, están las inmobiliarias, las concesionarias de autos, también están los clubes de fútbol,
Ahora también hay una ley que ha incluido específicamente a las tabacaleras y gamas de sujetos obligados dependiendo del país y la realidad que tienen, ¿verdad? Encontramos, por ejemplo, que en un país, específicamente en el Perú, vemos que las farmacias son sujetos obligados, por ejemplo, ¿verdad? Tiene que ver mucho con la realidad, con el enfoque de riesgo que el país hace en relación a ciertos sectores de la economía. Claro, porque me imagino también si ampliamos esa gama de sujetos obligados, también deberíamos ampliar la capacidad de respuestas de la Secretaría, por ejemplo. Totalmente. Tengo entendido que recibieron 10.000, no sé si denuncias, ¿cómo le llaman? Informes los reportes de operaciones sospechosas. Mira, en realidad se reciben más, ¿verdad? Hay un promedio de casi 150 reportes de operaciones sospechosas por día. Hubiera sido imposible abarcar ya esa cantidad sin la ayuda, en realidad sin el trabajo que hace la inteligencia artificial hoy, que te va clasificando esos reportes en el grado de importancia y de gravedad que pudiera llegar a tener, de importancia alta, de importancia media, de importancia baja, ¿verdad? Entiendo. Es fundamental el trabajo, aún así, es una secretaría que como todas las instituciones en un país como el Paraguay está luchando por tener mejor presupuesto, ¿verdad? Porque también hay que administrar una realidad. Nosotros no estamos ajenos a que salimos de una pandemia. Somos un país que ha tenido muchas carencias, hemos sufrido muchos efectos climáticos inclusive, ¿verdad? Entonces hay que entender que el presupuesto siempre es restringido, ¿verdad? Pero para eso hay que ser muy creativo y sobre todo yo reconozco mucho y aprovecho también tu espacio. Hay un grupo de gente muy comprometida, de funcionarios que realmente hicieron patria en todo este tiempo y que de alguna u otra manera saben que esto que están haciendo va más allá de lo que pueda ser retribuido como un salario. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Yo creo que tener funcionarios de esa categoría y con ese tipo de principios y de valores, bueno, hay que apreciarlos mucho, valorarlos y cuidarlos. Claro, pero sin lugar a dudas este tipo de evaluaciones y sobre todo el manejo de riesgos de la situación financiera del país, no podemos dejar al arbitrio de la buena predisposición y la buena voluntad. Es muy importante una institución bien fortalecida en ese sentido, ministro. Cuando lleguemos al grado de inversión como país, ¿qué representa? ¿Cuál es el cambio que vamos a ver en términos económicos? Porque sin lugar a dudas ahora incluso el BID está invirtiendo, el Banco Mundial, pero ¿qué es lo que vamos a ver cuando lleguemos a ese grado de inversión? Y te cuento que apenas se sabía la noticia ya que Paraguay había aprobado el examen del Gafilat, ya surgían las oportunidades por iniciativa propia de varios organismos crediticios inclusive, y también de posibilidades de capacitación, de crédito no reembolsable, o sea, muy positivo, ¿verdad? El clima de negocios va a cambiar sustancialmente, de hecho ya lo está haciendo, ¿verdad? Paraguay es visto hoy como un país donde la gente quiere venir a invertir su dinero acá, ¿verdad? Su capital. Se ve como una oportunidad muy importante ahora el tema de la baja carga tributaria, ¿verdad? Que tenemos, haber pasado el Gafilat, que el MODIS nos haya calificado positivamente. De alguna forma conjuntamente es una serie de aspectos que hacen que el país en el país exista ese buen clima de negocio, con un panorama aún mucho más alentador de gente que quiere venir a invertir en el país, gente seria, empresas muy grandes de mucho prestigio que están mirando al Paraguay hoy para venir ya a invertir directamente, y eso es muy positivo porque mueve la economía y hace que todo mejore también dentro del país, más allá de la calidad de vida de nuestros ciudadanos, ¿verdad? En varias de sus intervenciones apreció mucho el aporte privado. Sí. Si usted tendría que describir 5 aportes del sector privado en este proceso y que ahora tengamos la calificación de ser un país cooperante, de que estamos a punto de ser un país inversor, ¿cuáles serían ese aporte del sector privado? Bueno, sobre todo el haberse puesto la camiseta paraguaya en este tema, ¿verdad? Porque no es fácil hacerle ver o de alguna forma tan rápido. Imagínate que en menos de un año prácticamente se aprobaron 10 leyes que revolucionaban todo lo que tiene que ver el sistema antilavado de activos. Y era difícil explicarle a la gente porque ellos también veían que iba a ser gasto para ellos, ¿verdad? De la noche a la mañana prácticamente tenés que tener un oficial de cumplimiento, tener que tener un departamento que se encargue específicamente de esto que yo te estoy comentando, de ver quién es el cliente que viene para operar con la empresa. Eso significa costo, significa tiempo, significa capacitación.
y ellos entendieron que eso era necesario para que el país pueda estar hoy en el lugar que está. Porque si eso no se hacía, nosotros íbamos a estar en una situación muy delicada realmente. Entonces, para mí el reconocimiento principal es que ellos hayan internalizado esa necesidad de que el país haya emprendido ese camino que hoy día no tiene retorno. O uno está en ese concierto de las naciones, de países que cooperan contra estos flagelos, o definitivamente termina no existiendo para la comunidad. Para la comunidad internacional. Ministro, Sí. hacemos una breve pausa, luego seguimos. Estamos aquí conversando con el ministro Carlos Arregui de CEPRELAT de todo lo que representa esta calificación que hemos tenido de Gafilat. Hemos pasado un examen, fue una semana exitosa. ¿Qué nos espera a partir de ahora? ¿Qué más debemos hacer como país para realmente llegar al grado de país inversor? A la vuelta de la pausa lo seguimos charlando con él aquí en Mega TV. Y bueno, para ir cerrando el programa y despedir al ministro, quien tan gentilmente aceptó esta entrevista, luego de haber sido asediado, me imagino, todo ese viernes y el fin de semana por los medios paraguayos, porque pocas veces he visto a los medios preocupados por una buena noticia, Sí. porque realmente a veces nuestra agenda es un poco ruda, ¿verdad? Nos gustan otro tipo de noticias, pero en este caso creo que entendimos el valor del examen que pasamos el viernes pasado, ministro. No, y vaya también mi agradecimiento sincero, ¿verdad? Para la gran mayoría de tus colegas que también se pusieron la albirroja. Ellos sabían lo que significaba, la implicancia que tenía esto desde hace 3 años, cuando comenzamos inclusive a visitar a los medios y a explicarles en qué estábamos metidos en ese momento y lo importante que iba a ser que todos realmente comprendiéramos que esta era una causa nacional. Y tu gremio, en su gran mayoría, no fue la excepción. Cuando hablamos de esta evaluación, ministro, ¿la seguridad jurídica fue también un elemento importante o determinante en esa evaluación? Sí, lo que ellos ven hoy que básicamente con esto vos podés decir hay seguridad jurídica en el Paraguay. Hay debilidades, pero se nota que ellos se esfuerzan en mejorar, en superar esas debilidades. Cuando ustedes tengan la posibilidad de leer este informe, que seguramente va a tener aproximadamente 500 páginas, ¿verdad? Van a poder explayarse y preguntarnos todo lo que quieran. No puedo hacer muchos adelantos todavía en relación a las calificaciones, pero ahí se habla de eso. Se habla del clima de negocio, se habla de la seguridad jurídica, de lo que el país representa hoy a nivel regional, y eso es muy importante. Sinceramente, yo estoy realmente muy contento porque había muchos, digamos, desafíos que creíamos como sociedad muy difíciles de cumplir en el país. ¿Cuál, por ejemplo, ¿Cuál es lo que más le preocupaba? Y sin embargo se superaron. Bueno, tiene que ver con el tema de la efectividad, ¿verdad? No es perfecto, por supuesto, hay mucho que ajustar ahí, pero básicamente ese era, digamos, el temor que había al afrontar la evaluación. Sabíamos que en el cumplimiento técnico estábamos bastante bien y de hecho eso se confirmó por los propios evaluadores ya en la instancia final. Y bueno, el tema de la efectividad va a tener que ser reajustado, vamos a tener que seguir trabajando mucho. Hay instituciones clave en el tema de la efectividad. ¿Cuáles, por ejemplo? La Fiscalía y el Poder Judicial. Y también el tema del periodo va a depender mucho, María Cristina. Nosotros ahora tenemos un plazo, digamos, pero de colaboración con la entidad regional y con los países de nuestra América, ¿verdad? Un plazo de 1 año para hacer ciertos ajustes. Claro. Se vuelve a revisar a los 1 año, ¿verdad? Ahí ya van 2. Bueno, ahora a partir de que se publica el informe, ponele que sea los primeros días de septiembre, ahí comienza a contarse 1 año. Okay. Para septiembre del 2023, Paraguay, en colaboración con los demás países, así como nosotros estamos colaborando con Chile, con Uruguay, con Perú, que también tuvieron ese plazo de 1 año, lo que nos dicen es, Paraguay, ajustenos estos, mejoren en esta parte, estas debilidades conviertan más en potencialidades, en fortalezas. Entonces, ese es el trabajo que tenemos por delante ahora y va a ser muy importante y está muy vinculado a instituciones como la que te mencioné. Si ya antes de estas semanas
a partir de aquella conferencia de la Embajada de los Estados Unidos aquel viernes, ya le preocupaba la Fiscalía y el Poder Judicial. Señor ministro, ¿le preocupa más en esta situación? Usted que fue fiscal más de 20 años, si mal no recuerdo, ¿cómo siente lo que está pasando en este momento? Un juicio político que se inicia día tras día y se pasa a un cuarto intermedio. ¿De qué seguridad jurídica hablamos cuando las circunstancias son tan críticas a la gestión de la Fiscalía? Yo creo que hay que ajustar muchas cosas institucionalmente, ¿verdad? Y es fundamental comprender que cargos como el de la Fiscalía General son sumamente relevantes para el funcionamiento orgánico de seguridad jurídica que mencionabas para el país. Así que es más allá del periodo que le queda al actual fiscal general, ¿verdad? Tienen que haber consensos mínimos, sobre todo en la clase política y la sociedad civil, para que la persona que ocupe ese cargo realmente, yo siempre digo, es un cargo tan relevante después ya y quizás el más importante después del presidente de la República. Entonces es fundamental una persona con carácter, con temperamento y que pueda ser independiente a poderes fácticos. ¿Es posiblemente un candidato el ministro Carlos Arregui para ser fiscal general del Estado? Bueno, yo quiero mucho a la institución. Yo estuve 23 años de mi vida ahí. Una gran parte de una etapa importantísima de mi vida la pasé ahí. ¿Renunció justamente ante hechos de corrupción que sí, denunció? Yo he renunciado en el 2014 y bueno, fueron momentos muy duros, pero que siempre uno va aprendiendo en la vida. Y yo siempre digo también que hay momentos en que hay que tomar decisiones como la que yo tomé en ese entonces, que me costaron inclusive en muchos otros aspectos, ¿verdad? Porque fue difícil, yo venía de estar, como te decía, 23 años, salí sin tener un salario, me costó muchísimo recuperar los fondos jubilatorios porque yo no tenía otra posibilidad de ingreso en ese momento y por la manera en que yo salí, bueno, fue muy traumático, ¿verdad? Pero uno va aprendiendo de sus actos en la vida. Lo importante es poder canalizar y que las moralejas sean positivos después, ¿verdad? Yo quiero mucho a esa institución y creo que es fundamental que pueda reencauzarse institucionalmente por el país sobre todo. ¿Ya está preparado para volver entonces? Bueno, siempre hay una posibilidad, ¿eh? ¿Es el candidato del gobierno, de la administración del presidente Mario Abdo? No, y sinceramente no hablamos de esto, ¿verdad? Yo creo que bueno, que son momentos que se dan y de euforia también de que hemos hecho un trabajo importante. Entonces la gente recuerda que en algún momento nosotros también hemos dejado todo en la Fiscalía, ¿verdad? Cuando estábamos al frente de la Unidad de Delitos Económicos, Anticorrupción y Antilavado. Creo que es una suerte de reconocimiento también y eso es muy bueno recordarlo. Con cariño, pero hasta ahí, básicamente. Pero si le proponen, ¿aceptaría candidatarse? Sé que es todo un proceso que el jurado de enjuiciamiento llamará. Exacto. Mira, yo lo tendría que pensar y analizar sobre todo con la familia, con quien tomo mis decisiones. Pero lo va a pensar. Lo vamos a pensar. Me dijeron que es el candidato, el definido candidato. Hablando de la exposición y la seguridad, señor ministro, hoy se dio a conocer las amenazas que había recibido una de las colaboradoras del presidente, la exministra de Justicia. ¿Usted también ha recibido ya en el cargo que ocupa actualmente y que no se dio a conocer? Mira, nosotros estamos y entendemos que estamos expuestos y justamente eso es lo que a veces uno evalúa en ciertas etapas de su vida, ¿verdad? Hasta qué punto quiere seguir con una exposición, en algunos casos sobreexposición o no. Con lo cual te queda solamente dos alternativas, o decir, bueno, yo asumo este riesgo, o definitivamente paso a hacer otras cosas, ¿verdad? Sí, hemos tenido eventos, María Cristina, y yo lamento mucho también, y mi solidaridad para con Cecilia, aprovecho este espacio, y sí tomamos los recaudos que no solamente incluye a mi persona, sino se traslada al grupo familiar más inmediato, ¿verdad? Lastimosamente es así, el crimen transnacional, y yo siempre digo que este gobierno es el que más ha peleado con el crimen transnacional, y eso genera consecuencias inevitablemente, entonces hay que tomar necesariamente más precauciones. La denuncia que hizo hace aproximadamente un mes, ¿fue la última, la única en este año, ministro? Sí, trato, María Cristina, de que eso se preserve dentro del ámbito de investigación, justamente para no entorpecer los procesos investigativos y también por una cuestión de seguridad, es lo que los expertos siempre nos están aconsejando al hablar de este tema.
De alguna manera, esta calificación que tenemos de Gafilat también puede ayudar al combate de la lucha contra el terrorismo transnacional, que me parece que en este momento es una de las amenazas más latentes. Bueno, más allá de que la señora que nos está viendo en su despensa la puedan asaltar, o sea, también hay niveles y niveles de posibilidades de inseguridad, pero me parece que la inseguridad que representa una amenaza transnacional es la más terrible en este momento. Exacto, y la más temida. Y vos sabes que van a ver en el informe que hay un resultado específico que tiene que ver con el financiamiento del terrorismo y el trabajo que el país viene haciendo en ese campo, ¿verdad? Así que yo creo que vos me preguntaste si esto puede beneficiar en la lucha contra ese flagelo. Sí, definitivamente sí. Nosotros tuvimos inclusive el jueves terminaba el pleno con este resultado exitoso, este primer gran paso. El viernes ya teníamos acercamiento de organizaciones internacionales para justamente trabajar no solamente en el campo de la prevención, sino en el campo de la represión, que es fundamental, ¿verdad? Y capacitaciones que fueron ofrecidas ya para jueces, para fiscales, inclusive en el ámbito de inteligencia también. Así que influye definitivamente en toda esta calificación positiva. Bueno, señor ministro, le agradecemos mucho por esta deferencia, por atendernos, por venir aquí hasta nuestra casa. Aprovechamos y le damos la bienvenida porque creo que es la primera entrevista en piso aquí. Sí, en realidad he venido en años anteriores para otro, para el Canal Pro también. Canal Pro, Radio Primero de Marzo. Radio Primero de Marzo, que es en realidad un clásico de muchos años ya. Sí, ya. He venido muchas veces a la cabina de la radio, ¿verdad? Bueno, sí. ¿Nos comprometemos como fiscal general o no? Lo dejamos acá nomás todavía. Vamos a pensarlo. Dale. Muchísimas gracias, señor ministro. Ha sido usted muy amable y gracias por explicarnos, porque sin lugar a dudas, como usted dijo, siempre aprendemos y estos temas que a veces parecen tan etéreo, tan macro, sin embargo, nos afecta a todos como país y la importancia que tiene en este contexto de ser conscientes y de preguntarnos de dónde sale el dinero que llega a nuestras manos es fundamental y me parece que como ciudadanos ese puede ser nuestro aporte. Sí, te agradezco por el espacio, realmente muy didáctico, que podamos hacernos entender. Estamos abiertos las veces que sea necesario y que la ciudadanía también nos reclama con justificación eso, ¿no? Muchísimas gracias. Carlos Arregui, ministro de CEPLELAT, con nosotros aquí en El Descargo. Hacemos una pausa. Y a pesar de la buena calificación que hemos obtenido como país con medidas y efectividad también de lucha contra el lavado de activos, la situación social de nuestro país no escapa a otro tipo de evaluaciones y yo creo que no podríamos pasar evaluación alguna, teniendo en cuenta que hay muchos compatriotas que están sin acceder al agua potable y esta es la situación que viven las comunidades en el Chaco Central. Estamos en comunicación con Aquino Picaneray, es de la comunidad Ayoreo de Campo Loro y queremos hablar un poco con él a ver cuál es la situación de la comunidad ante esta sequía. 3 años de sequía y en este momento no tienen agua para tomar. Don Aquino, gracias por atendernos. Sí, buenas tardes, señora, y muy amable, señora. Quisiéramos saber cuál es la situación en este momento de la comunidad Campo Loro. Y pues acá entramos tremenda sequía y ya hace tiempo que no tiene más agua para beber y el último semana pasada la gobernación trajo 2 cisternas, pero ese no va a alcanzar para 900.000 personas de Campo Loro. ¿Son 900 familias o 900.000, señor Aquino? 900 personas. 900 personas que están en Campo Loro. 250 familias. 250 familias. 250 familias. ¿Y qué están haciendo en este mismo. preciso momento, ahora que estamos hablando? ¿No hay agua en Campo Loro? No, ese momento no tiene agua y ellos calculamos detalles su vecino, algunos gotitas y está esperando de gobernación si distribuye algunos cisternas más o municipios. Pero siempre dice que no tiene recursos económicos. ¿Y el agua que llega hasta el centro del Chaco a través del acueducto no les alcanza?
ese no alcanza porque ese acueducto vino para que lo que la gente tiene dinero, entonces ahí llega su zona, especialmente a las empresas grandes de Loma Plata, Shortice, de Filadelfia, Noila y eso. Ustedes... Y siempre escuché, sí, yo escuché también que el Ministerio de Obras Públicas dice llegó a una comunidad indígena, verdaderamente en varios de esa colonia. Entonces, por ejemplo, por eso llega y no llega a nuestra zona. Campo Loro, ¿dónde está ubicado específicamente en Boquerón, don Aquino? Campo Loro pertenece al distrito de Filadelfia. Distrito de Filadelfia. Hacia norte de Filadelfia. ¿A cuántos kilómetros del casco urbano de Filadelfia, don Aquino? 45 a 50 kilómetros por ahí. ¿Hace cuánto tiempo están en esta situación, teniendo en cuenta que ya son aproximadamente 3 años de sequía y por lo menos el pronóstico dice que en los próximos 30 días no habrá lluvia en la zona? Entonces, mala noticia para nosotros. Sí, hace tiempo que no tiene suficiente agua, siempre gritamos, siempre pedimos a gobernación, a municipalidad cada año, pero esta vez ellos no quieren atender nuestras necesidades. ¿Qué podemos hacer para ayudarles desde Asunción, señor Aquino? ¿Hay algún teléfono de contacto donde la gente se pueda comunicar con ustedes? Son 250 familias, 900 personas que en este momento, cuando usted y yo estamos hablando, no tienen agua para tomar, mucho menos para cocinar y tampoco para la higiene. Vimos que los arroyos más cercanos, por lo menos los tajamares, estaban todos secos también, de acuerdo a las fotos que nos mandaron. Así mismo, y estoy pidiendo como usted, como prensa, si llega a autoridades nacionales, especialmente a CEN, y para que puedas mandar unos cisternas para que pueda cargar agua también nuestro reservorio. ¿Y el INDI de qué manera les ayuda? Porque tengo entendido que Emergencia Nacional, a través de la gobernación la semana pasada, llegaron con una cisterna de agua, pero que usted me dice no fue suficiente para 900 personas. ¿El INDI qué comunicación tiene con ustedes para hacerse eco de sus necesidades, señor Aquino? No, INDI, nosotros no sabemos INDI, a pesar que INDI pertenece a los... para estar entre medias de pueblo indígena, pero INDI parece que es poco o nada ayudar a los pueblos indígenas Yoreo. Tenemos que decirles que el señor Aquino es uno de los líderes de la comunidad de Campo Loro, es un pueblo indígena ayoreo. ¿Y cuántos otros pueblos de su comunidad están todavía allí en la zona y en la misma situación, señor Aquino? Hay varias comunidades chicos que tienen 5 a 10 familias alrededor de Campo Loro y la misma problema que nosotros tenemos. Señor Aquino, ya que usted quiere aprovechar este medio de comunicación para hacer un pedido tal vez al propio presidente de la República, le cedo el micrófono, señor Aquino, y pídale usted a través de Mega TV al presidente de la República que les llegue agua, es un derecho humano fundamental y hay 900 personas sin poder acceder a este vital líquido. Así mismo, señora conductora, sería lindo el gobierno sepa que nosotros, sabe también que nosotros somos seres humanos y nosotros igual que ellos necesitan. Entonces sería lindo el gobierno nacional tiene que averiguar formas para llegar también un agua segura acá en nuestra comunidad. Muchísimas gracias, señor Aquino. Nos hacemos eco de este problema en el Chaco Central y específicamente de la comunidad Campo Loro. Es una comunidad del pueblo ayoreo. 900 personas que no pueden acceder a este vital líquido. Hace 3 años que están con esta sequía en esa zona. En realidad hay una sequía que afecta a todo el país, pero más específicamente a ellos que no pueden acceder al agua. No hay forma de que el agua llegue a ellos. Ellos tampoco pueden acceder al agua.
entonces es realmente un problema que necesita la intervención de emergencia nacional y lo ha dicho el propio Aquino de esta necesidad. Gracias, don Aquino, por atendernos. A vos también, gracias por tu espacio. Que tengan buenas tardes. Gracias, señor Aquino. Aquino Picaneray, él es de la comunidad Ayoreo del Campo Loro en el Chaco Central. Está al noreste de Filadelfia y ya nos decía esta necesidad acuciante. 900 personas que no tienen agua para tomar, para comer, ni siquiera para los aseos y mucho menos para el cultivo y lo poco que pueden hacer en esa tierra. ¿Se imaginan la situación en la que están y todavía no empezó ni siquiera la primavera y ya están en esta situación estos compatriotas en Campo Loro, en el Chaco paraguayo? Y con esta entrevista estamos cerrando el programa del día de hoy. Un programa que empezamos con una buena noticia para poner un poco de buena energía este agosto, además del Carrulín. Pero también tenemos que compartir situaciones extremas como esta que viven los paraguayos y sobre todo de las comunidades indígenas en el Chaco Central, que están con una sequía extrema que les dejan sin siquiera poder acceder a este vital líquido para el consumo diario. Esperemos que tanto Emergencia Nacional, la Gobernación y, por qué no, el gobierno se haga cargo de esta necesidad acuciante que viven 900 personas, 250 familias de la comunidad Ayoreo en el Chaco paraguayo. Nosotros nos encontramos nuevamente mañana a las 20 horas aquí en El Descargo por Mega TV. Gracias por elegirnos para informarse como todas las noches. Tapende Bujaré por ahí. Chau, chau.